Buenas tardes con todos. Este, He puesto como coanfitrión a la delegada para ver si se siguen conectando más de sus compañeros. Ella va a estar agregando a la clase. Bien, soy el doctor Jorge Luis Minchola Vega, médico ginecólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Continuando con las actividades académicas según el sílabus, el día de hoy vamos a tocar un tema fascinante y de gran relevancia para la práctica clínica, que es el embarazo gemelar. En esta ocasión vamos a hablar sobre la definición del embarazo múltiple, con la terminología correspondiente. Vamos a ver sobre la frecuencia, tanto la epidemiología, los factores de riesgo y de dos términos muy importantes y útiles que tienen que conocer, que es la cigosidad y la corionicidad. Asimismo, vamos a hablar sobre el diagnóstico, la historia natural de este embarazo múltiple, cómo es el manejo antenatal e intraparto para escoger cuál es la mejor vía del parto en este tipo de embarazo. Y culminaremos con las complicaciones tanto maternas como fetales, ¿no? Y por último, vamos a dar un resumen y los puntos claves de este embarazo gemelar, ¿no? Mi objetivo es que una vez que finalicemos esta clase, ustedes puedan identificar la importancia que tiene de hacer un diagnóstico temprano de un embarazo gemelar. No solamente decir que hay dos, tres, cuatro embarazos, sino poner el apellido, ¿no? Ver cuál es la cronicidad en ese tipo de embarazo y que comprendan cuáles son los retos que van a implicar este tipo de gestación, ¿no? Ver cuál es la mortalidad que tiene este tipo de embarazo. Bien, entonces las gestaciones múltiples van a ocurrir cuando en un mismo embarazo se van a desarrollar dos o más embriones. Aquí pueden observar en la parte superior izquierda una imagen ecográfica en 3D en la que se observa claramente intraútero tres embriones, ¿no? Cabemos tres embriones. Entonces, vamos a empezar con la terminología. Cuando nosotros hablemos de un embarazo gemelar, vamos a referirnos a que existen dos fetos en la cavidad uterina. Si existen tres fetos, como en este caso, se le va a llamar embarazo triple. Si existen cuatro o más fetos en la cavidad uterina, a esto se le va a denominar embarazo de alto orden. Actualmente se acaba de cumplir recientemente casi 5 años de un embarazo de alto orden que se denomina los nonillizos de Cissé, que es un embarazo que ha ocurrido en Marruecos en la que tuvieron 9 fetos. Actualmente no se conoce muy bien si el embarazo fue de forma espontánea o con algún tipo de tratamiento de fertilidad, ¿no? Pero se sabe que estos embarazos nacieron a las 30 semanas y cada feto de los 9 pesó aproximadamente entre 500 gramos y 1 kilo, ¿no? Los 9 actualmente están vivos, están sanos y no han tenido ningún tipo de complicación, ¿no? Este es un ejemplo claro de este tipo de embarazo de alto orden. En el transcurso de la exposición vamos a hablar tres términos que va a ser muy importante poder tenerlos en cuenta y que vamos a ir desarrollando mucho más, ¿no? El primero va a estar relacionado con los mecanismos principales que se forman este tipo de embarazo, ya sea monocigoto o bicigoto. También vamos a hablar sobre el número de placentas, a la cual se va a determinar por la corionicidad, ya sea monocorial o bicorial. También con el número de sacos amnióticos, que puede ser monocorial o biamniótico. También va a existir dos fenómenos extremadamente raros que pueden suceder en los humanos y en los cuales puede ser la superfetación y la superfecundación. Vamos a hablar nosotros de superfetación cuando ya existiendo un embarazo intrauterino en curso, como vemos aquí en la segunda imagen lateral derecha, va a existir otra fecundación de un nuevo óvulo, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Entonces, cuando suceda la concepción de este segundo feto, existiendo ya un embarazo intrauterino, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener dos fetos
de diferentes edades gestacionales que se van a desarrollar simultáneamente, ¿no? A esto se le denomina superfetación. Otro fenómeno raro que también puede suceder en la raza humana, va a ser la superfecundación. ¿Esto cómo sucede? Esto sucede cuando dos óvulos son liberados al mismo tiempo en un ciclo menstrual y estos pueden ser fecundados por espermatozoides de la misma persona. Cuando esta superfecundación, estos espermatozoides son fecundados por la misma persona, se le va a denominar homopaterna, pero también puede ser fecundados por diferentes personas. A esto se le va a llamar heteropaterna, ¿no? En cuanto a la frecuencia y a la epidemiología, hay una cifra clásica que podemos ver de cuántos gemelos espontáneos se producen, ¿no? Y la cual se denomina o se da de 1 en 90. Se ha observado que de los años 80 en adelante ha habido una incidencia muy amplia de estos embarazos gemelares, llegando hasta un 35%. Y esto se debe básicamente al aumento o al uso de las técnicas de reproducción asistida. Si nosotros seguimos utilizando esta cifra clásica de los embarazos espontáneos, nosotros podemos tener una regla empírica que nos permita o que nos intente predecir cuál va a ser la frecuencia de los demás embarazos, triples, cuádruples o de alto orden, ¿no? A esto se le denomina la ley biológica de Helling, y para lo cual nos dice que a esta cifra clásica de 1 en 90 le podemos elevar de n a la -1, siendo n los embarazos que queremos evaluar en cuanto a a la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, un embarazo triple de forma espontánea sería 1 de 90, como es triple, la n sería 3, -1, 2, ¿no? 1 del 90 al cuadrado, que viene a ser prácticamente casi 1 en 8000, ¿no? Y así podemos utilizar los demás tipos de embarazo. Por ejemplo, en el embarazo actual que existe, esos de los nonillizos, fue o sería 1 de 90 a la 9 -1, ¿no? Esa sería la incidencia de que si ese embarazo hubiera sido de forma espontánea. También se observa que estos embarazos gemelares tienen mucha tasa de morbimortalidad, específicamente de 3 a 5 veces mayor tasa de mortalidad perinatal si lo comparamos con solamente un embarazo único. Los factores de riesgo que tenemos en un embarazo gemelar va a ser una edad materna avanzada, el antecedente familiar de gemelaridad, especialmente si viene en la línea materna. Ya hemos hablado también que las técnicas de reproducción asistida incrementan esta frecuencia, y también la raza afrodescendiente, ¿no? Se ha observado mayor tasas de gemelaridad en esta raza. Y hay algunos estudios observacionales donde se informa que tanto la talla como un índice de masa corporal elevado puede incrementar la tasa de embarazos gemelares, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas de reproducción asistida que ha incrementado esta incidencia, ¿no? Pueden ser la fertilización in vitro, el FIV, o también la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ¿no? Que es el ICSI, que aproximadamente se observa un 15 a 20% de estos embarazos dobles, ¿no? E incrementa más del 50% si es que la transferencia es múltiple, ¿no? Si es dos o tres, etcétera. También se ha observado que la incidencia se puede incrementar de acuerdo a a la región o al país, observándose que, por ejemplo, en Japón la incidencia de estos embarazos gemelares es de 1,3 por cada mil habitantes. En Europa y en Estados Unidos se incrementa considerablemente hasta 8. Y donde se reporta la mayor tasa de embarazos gemelares es en el África subsahariana, ¿no? Donde puede llegar hasta 50 por cada 1000 embarazos. Y recordemos que estas técnicas de reproducción asistida van a ser responsables de hasta el 17% de todos los gemelos en países desarrollados. Bien, cuando hablamos del origen del embarazo gemelar, tenemos que tener en cuenta que existen dos mecanismos principales. El primer mecanismo es el denominado el bisigótico, que corresponde al 70% de todos estos embarazos. ¿Y cómo sucede esto, no? Aquí vamos a ver en la imagen inferior izquierda, donde está mi mouse, vamos a observar dos óvulos que pueden ser fecundados por dos espermatozoides diferentes. Estos óvulos fecundados van a dar origen a dos fetos
genéticamente distintos, pero que siempre van a ser un embarazo bicorial y biamniótico. Más adelante voy a definir, voy a determinar qué es corionicidad y qué es amnionicidad, ¿no? Por el momento debemos saber que un mecanismo es el disigótico, ¿no? El siguiente mecanismo que corresponde el 30% al cual se denomina monocigoto, porque solamente aquí un óvulo es fecundado y este óvulo fecundado me va a originar a dos fetos genéticamente idénticos, ¿no? Como vemos en la imagen y representa el 30% de todos los embarazos gemelares. Bien, si nosotros solamente nos abocamos a esto, dijimos que los embarazos bicoriales, el 100% va a dar sí o sí bicoriónico biamiótico. En los embarazos monocoriales no sucede así. Entonces tenemos que ver bien claro cuál es el mecanismo de esta gestación monocigótica. Para esto vamos a tener en cuenta o se va a formar cuatro tipos, ¿no? Cuando nosotros tenemos acá en la imagen superior el huevo cigoto, esto va a depender del momento en cuándo va a ocurrir la división. Aquí, por ejemplo, tenemos el huevo cigoto. Si esta división acá, vamos a ver, vamos a analizar la primera columna, que es la columna A. Si este huevo cigoto se divide entre los primeros 4 días, ¿qué va a originar? Me va a originar dos blastocistos. Acá tenemos dos blastocistos. Cada blastocisto me va a originar un embrioblasto y cada embrioblasto va a tener su propia cavidad coriónica y su propio amnios, ¿no? Como lo vemos aquí. Entonces, estos dos embrioblastos con su propia cavidad amniótica y con su propia cavidad coriónica me va a dar origen a este tipo de embarazos, en las cuales las placentas pueden estar o separadas o fusionadas. ¿En qué me va a dar origen finalmente? En un feto que va a tener su propia placenta y su propio amnios. Cuando hablemos de placenta, vamos a hablar de corium. Entonces, cada feto va a tener su propio corium. Como va a tener cada uno su propio corium, se lo va a denominar bicoriónico o dicoriónico. Además, cada feto va a tener su propio saco gestacional, como vemos acá en la imagen. Entonces, este tipo de embarazo que sucede la división entre los primeros 4 días se va a denominar embarazo bicoriónico biamniótico. Es bicoriónico, repito, porque cada feto tiene su propia placenta, o sea, tiene dos placentas, por eso es bicoriónico. Y es dicoriónico porque cada feto tiene su propio saco gestacional, por eso es diamniótico. Pero ¿qué sucede si la división de este cigoto ocurre entre el cuarto y el octavo día, ¿no? Vamos a analizar entonces aquí la columna B. Si la división de este cigoto ocurre entre los 4 y 8 días, va a originar la formación de un solo blastocisto. Y este blastocisto, dentro del blastocisto, vamos a tener dos embrioblastos. Estos embrioblastos, cada uno va a tener su propio amnios, pero va a tener el corion compartido. Recordemos que el corion va a formar la placenta, entonces quiere decir que estos dos fetos van a tener una sola placenta. Pero como cada embrión tiene su propio saco gestacional, quiere decir que cada fetito va a tener su propio saco gestacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tipo de embarazo, cuando la división del cigoto ocurre entre los días 4 y 8, me va a originar un embarazo monocorial porque recordemos que tiene un corium compartido biamniótico, porque cada feto va a tener su propio saco gestacional. Bien, ahora vamos a analizar la columna C. ¿Qué pasa si este cigoto se divide entre los días 8 y 12? Igualmente, este cigoto me va a dar solamente un blastocisto. Este blastocisto va a tener dos embrioblastos, pero ¿cuál va a ser la característica de estos embrioblastos? Que el amnios va a estar compartido. Además, el corio lo tiene compartido. ¿Qué me va a originar esto entonces? Vamos a tener dos fetos. Como tengo el corio compartido, voy a tener solo una placenta, como vemos acá en la imagen. Y además, como estos fetos están compartiendo el amnios, voy a tener solo un saco amniótico. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener un embarazo monocorial porque solamente tengo una placenta
monoamniótico, porque solo tengo un amnios. Y el cuarto mecanismo que puede suceder es que si este huevo o cigoto se divide más de los 13 días, me va a originar igualmente un blastocisto con dos embrioblastos en la que van a tener en común el amnios y también un corión compartido, lo cual me va a originar también una sola placenta, dos fetos, perdón, con una sola placenta, por lo cual va a ser monocorial con un solo saco gestacional monoamniótico. Pero ¿cuál va a ser la diferencia del anterior? En que estos fetos se van a encontrar unidos. Estos fetos pueden estar unidos por el abdomen, por el tórax, por algún órgano, por la cabeza, etcétera, ¿no? A esto también se le puede denominar los siameses. Pero si nosotros somos un poco observadores, podemos ver esta parte de acá, ¿no? En la primera que dije, en la que la división del huevo cigoto ocurrió entre los primeros 4 días, ¿qué vemos acá, no? Si la placenta está separada, es muy fácil poder identificar, ¿no? Cada feto con su propia placenta. Pero si la placenta está fusionada, es casi parecido a esta imagen de acá, ¿no? Como esta imagen de acá, cuando la división ocurre entre los días 4 y 8. Entonces, esto de aquí lo vamos a hablar más adelante, cómo vamos a poder diferenciar esta placenta fusionada con esta placenta única, ¿no? O sea, una placenta bicoriónica de una monocoriónica. Vamos a hacer esa división más adelante, pero primero quiero que se queden con esos conceptos, ¿no? Entonces, ya tenemos nuevos conceptos y podemos hacer una clasificación de este embarazo múltiple. Entonces, cuando hablemos de cigosidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al número de cigotos, ¿no? Al número de cómo son estos mecanismos principales del embarazo gemelar. Cuando tengamos un cigoto, se va a denominar monocigoto. Si son dos, dicigoto y así, etcétera, ¿no? Cuando hablemos de corionicidad, ¿de qué estamos hablando? Del número de placentas. Si este embarazo tiene una sola placenta, diremos que es monocorial. Si tiene dos, bicorial. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando hablemos de amnionicidad, estamos hablando del número de sacos amnióticos. Si tiene uno sería monoamniótico, si tiene dos, biamnióticos. Y si lo hablamos desde el punto de vista de la concepción, podemos decir que estos embarazos pueden ser espontáneos o mediante de reproducción asistida, ¿no? Dentro de estas cuatro formas de clasificar el embarazo múltiple o gemelar, tenemos que tener muy en claro que la corionicidad va a ser el factor pronóstico más relevante que tenemos que tener en cuenta. Eso lo vamos a detallar conforme vamos siguiendo acá en la clase. Bien, en cuanto al diagnóstico, la ventana óptima para poder hacer esta clasificación es en la denominada ecografía genética. Quiere decir en la ecografía que va desde las 11 semanas a las 13 semanas con 6 días. Esta edad gestacional es clave para poder diagnosticar este tipo de embarazos. Y no solamente decir que aquí hay dos, tres, cuatro o etcétera de fetos, ¿no? Es importante, como dije anteriormente, determinar la corionicidad. Valga decir, es importante determinar cuántas placentas tiene este feto. Entonces, aquí vamos a ver acá. No sé si se puede ver el video en la parte inferior. Es un video de una ecografía de dos fetos, acá vemos la cavidad uterina y acá vemos dos fetitos, ¿no? Cómo se están moviendo. ¿Y cuál es la característica que debemos observar? Es esta imagen de acá. Esta imagen ecográfica que tiene un signo denominado lambda, que lo podemos ver acá igualito, es su símil acá en esta imagen superior. ¿Qué observamos aquí, no? En cualquiera de las dos imágenes, ¿qué observamos? Observamos una proyección triangular del tejido placentario. Y aquí, ¿quién se va a insertar? Se va a insertar esta membrana intergemelar a nivel de la placa coriónica. A esto, que tiene esta forma, se le va a denominar el signo lambda. También se le puede conocer, si leen otra literatura, como el signo de la cuña o en inglés el Twin Peak, ¿no? Si observan, esta membrana es gruesa. ¿Y por qué es gruesa? Si nosotros lo medimos, podemos medirlo, esto puede medir más de 2 milímetros, ¿no? Esto se mide en ecografía. ¿Y por qué es gruesa? Porque recordamos que esto va a tener 4 capas que van a estar formadas por los dos amnios, ¿no? Un amnio de cada feto y también
por 2 corio, o sea, 2 placentas de cada feto, ¿no? Por eso se va a ver gruesa, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver dos masas placentarias que pueden estar fusionadas. ¿Y cuál va a ser la característica? Que esto va a ser gruesa. Y además, cuando veamos este signo lambda, entonces nos quiere decir que estamos hablando de un embarazo bicoriónico biamniótico. Vale decir, un embarazo con dos placentas y dos sacos amnióticos. ¿Ya? Esto es importante verlo, reconocerlo. Y vamos a diferenciarlo con este otro signo, ¿no? Aquí en la parte inferior, en este video, también es una ecografía de un gemelo. Y vemos acá, miren esta línea intergemelar. ¿Lo ven? Cómo se inserta aquí en ángulo recto, aquí en la placa coriónica, ¿no? Lo cual podemos ver su símil acá en esta imagen, en este dibujo. Observamos claramente que esta línea es muy delgada, ¿no? Y no hay esa forma T perdón, no hay ese triángulo o el signo lambda que vemos anteriormente. ¿Por qué? Porque esta membrana es delgada, no hay proyecciones de estas vellosidades coriónicas. Si nosotros lo medimos esta membranita, va a ser muy finita, muy pequeñita, ¿no? Generalmente menor de 2 milímetros. ¿Y por qué es pequeña? Porque solamente vamos a tener las dos capas de láminas, ¿no? Entonces, se va a denominar un signo T, ¿no? Es como si fuera la T invertida. Este signo T vamos a encontrarlo en los embarazos monocoriales biamnióticos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar en los embarazos en que tienen una sola placenta y cada bebito o cada feto va a tener su propio saco gestacional, ¿no? Entonces, vemos el signo lambda o el signo de la cuña en embarazos bicoriales biamnióticos y vamos a ver el signo T en los embarazos monocoriales monoamnióticos. ¿Y qué pasa si no vemos esa membrana, esa membrana intergemelar, ¿no? Vamos observando acá otra ecografía, vamos viendo, veo efectivamente dos fetos, pero no veo la membrana, ¿no? No hay ninguna membrana divisoria. Entonces, cuando hay esa ausencia de esa membrana divisoria y solamente vemos una masa placentaria, y también es importante esta tercera característica, que ambos fetos se muevan de forma libre. Aquí, ¿de qué estamos hablando o qué tipo de embarazo gemelar sería? Sería un embarazo monocorial monoamniótico, ¿no? Así se ve por ecografía. Quiere decir monocorial porque tengo una sola placenta y monoamniótico porque ambos fetos están en un solo saco gestacional, ¿no? ¿Y qué pasaría si veo la misma imagen, pero ambos fetos están unidos, ¿no? Y este ya sería un caso de un embarazo, un embarazo siamés, ¿no? ¿Qué quiere decir si lo vemos desde el punto de vista embriológico? Que la división ha ocurrido por encima de los 13 días, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya identificamos a nuestro feto, ya saben, no solamente tengo que decir que hay dos, tres, cuatro, sino tengo que decir si ese embarazo, si tiene el signo lambda, es bicorial. Si tiene el signo T, es monocorial. Y si no hay una membrana interamniótica, es un monocorial, monoamniótico. Entonces, la historia natural de este embarazo gemelar va a ser muy importante, muy relevante en el primer trimestre poder diagnosticar de forma adecuada este tipo de embarazo. Además, se ha observado que entre el 20 y 30% de estos embarazos que inicialmente fueron dobles, puede haber la evanescencia o la desaparición de un feto, ¿no? En cual es importante hacer el seguimiento. También puedo hacer el riesgo de cribados de aneuploidías en estos fetos. En el segundo trimestre, que abarca del 14 a las 28 semanas, tengo que hacer una vigilancia de estos fetos para ver que no tengan complicaciones, lo cual lo vamos a ver más adelante en la clase, ¿no? Además, tengo que hacer una evaluación morfológica y ecocardiográfica detallada de cada feto y además también se puede realizar un riesgo de parto prematuro, ¿no? Ya en el tercer trimestre, mi vigilancia tiene que ser más intensa, más estrecha en relación al crecimiento fetal y al bienestar fetal porque ahí es donde pueden suceder las complicaciones de estos fetos, ¿no? Además, también tengo que planificar cómo va a ser mi parto, si va a ser vía vaginal, vía cesárea, a qué edad gestacional lo voy a realizar, ¿no? Y debemos recordar siempre que la corionicidad
es la que va a determinar la historia natural y el pronóstico de estos embarazos gemelares, más que la sigosidad. Bien, ahora que ya los tengo clasificados a mis fetos, vamos a ver cómo voy a realizar este manejo antenatal. Estas son las iniciales de un embarazo bicoriónico o dicoriónico diamniótico. ¿Qué voy a hacer en este primer caso, no? Ya sabemos que en la ecografía denominada genética, vale decir de 11 a 13 semanas con 6 días, tengo que evaluar claramente la corionicidad, viendo en este caso el signo lambda, ¿no? Tengo que hacer mi cribado de neoplodías, medir la translucencia nucal. Entre las 20 y 22 semanas puedo hacer o tengo que hacer mi ecografía morfológica de forma detallada. De 24 a 26 semanas tengo que hacer una ecografía para ver cómo está el peso fetal estimado, valorar el volumen o la cantidad de líquido amniótico, hacer un Doppler de la arteria umbilical. Y a partir de las 28 a 32 semanas tengo que hacer un control cada 4 semanas. Es importante hacer ese tipo de controles para poder detectar o descartar posibles complicaciones en estos embarazos bicoriales biamnióticos, ¿no? ¿Y cuándo va a ser el parto en este tipo de embarazos? Se recomienda que el parto sea entre las 37 y 38 semanas, siempre y cuando no existan complicaciones. En el otro grupo, el embarazo monocorial biamniótico, igualito, ¿no? En la ecografía del primer trimestre es muy importante, muy útil, porque aquí voy a hacer el diagnóstico de la corionicidad. ¿Qué tengo que ver en este caso? Voy a ver el signo de la T. A las 16, 18 semanas voy a hacer la evaluación. ¿Con qué le voy a hacer? Con ecografías, porque me interesa ver cómo es el volumen de líquido amniótico, cómo están esas vejigas, cómo es el perfil fetal estimado. A las 20-22 también voy a hacer mi evaluación morfológica de cada feto y aquí viene la característica o la diferenciación con el embarazo anterior, ¿no? A partir de las 24 o 26 semanas, yo tengo que hacer sí o sí una evaluación ecográfica cada 2 semanas desde esta edad gestacional. ¿Y qué voy a evaluar? Evaluar en estas ecografías. Tengo que evaluar el peso fetal estimado, el volumen de líquido amniótico, la característica ecográfica de las vejigas y hacerle Doppler, tanto de la arteria umbilical como la arteria cerebral media. ¿Para qué voy a hacer todo esto, no? Para que me permita diagnosticar o detectar de forma precoz ciertas patologías o complicaciones de los fetos, como es el síndrome de transfusión feto-fetal, la secuencia anemia policitemia, el retardo del crecimiento fetal selectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso lo vamos a hablar con mucho más detalle más adelante. ¿Y cuándo se tiene que dar el parto? El parto en estos embarazos monocoriales biamnióticos se tiene que dar entre las 36 y 37 semanas si es que no hay complicaciones. Y en el tercer caso, en el tercer escenario, si estoy frente a un embarazo monocorial monoamniótico, quiere decir que yo en mi ecografía genética no encontré ni el signo lambda ni el signo T, ¿no? O sea, no había una línea intergemelar. Por eso puedo decir que esto es un embarazo monocoriónico monoamniótico, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia con las anteriores? En que yo, a partir de la semana 24 o 26, tengo que hacer una evaluación estricta ecográfica y el Doppler ya no va a ser cada 2 semanas como lo hacía en el mono coreal biamniótico, sino tengo que hacerlo de forma semanal. Y además, ¿qué se recomienda en estos tipos de embarazos? Que a partir de las 28 y 32 semanas, la paciente ya esté hospitalizada para yo poder hacer una evaluación más estrecha en estos casos. Y también puedo hacerle un NST diario, una ecografía, cuando ya esté entre la semana 32 y semana 36, ya que el parto se va a programar entre la semana 32 y 34, ¿no? Previa maduración pulmonar. Porque estos fetos van a tener mucho más complicaciones que el monocoreal biamniótico o que el bicoreal dicoriónico, ¿no? Además, ¿qué vamos a hacer con estas gestantes, ¿no? Tenemos que darle una profilaxis de preeclampsia, ya que todos los embarazos de gemelares per se van a tener un riesgo basal elevado de preeclampsia. Entonces, ¿cómo yo puedo dar esta profilaxis, no? En el primer trimestre yo puedo dar aspirina, puedo dar de 100 a 150 miligramos por día
desde la semana 12 hasta la semana 16, ¿no? Esto me puede ayudar a disminuir el riesgo que tenga de preeclampsia. Y si yo tengo algún tipo de complicación o un parto inminente, yo puedo dar corticoides antenatales, ¿no? Entre las 24 y 34 semanas, siempre y cuando tenga un riesgo de parto prematuro en los próximos 7 días. Además, es importante que en la ecografía morfológica, aparte de evaluar toda la anatomía de ambos fetos, yo también puedo hacer un screening de la longitud cervical. Acá, como vemos en esta imagen inferior, puedo yo medir el cérvix o hacer una cervicometría. Si esta longitud cervical o cervicometría está por debajo de 25 milímetros, yo puedo a la paciente darle progesterona vía vaginal para disminuir el riesgo de parto pretérmino, ¿no? Pero este manejo solamente estaría indicado en aquellos fetos bicoriales biamnióticos, ya que no hay una evidencia sólida en aquellos embarazos monocoriales. Además, las madres tienen que tener un buen adecuado suplemento nutricional y alimentario, ¿no? ¿Con qué le vamos a hacer? Con ácido fólico, se recomienda darle 5 miligramos al día, también que tenga sus vitaminas de hierro, la vitamina C y el calcio, ¿no? 1,5 gramos por día. Lo ideal en estas pacientes que tengan un índice de masa corporal normal, se les recomienda que tengan una ganancia de peso total entre 17 y 25 kilos, ¿no? Para evitar problemas con el sobrepeso, ya que van a tener dos fetos en el útero, ¿no? En cuanto al manejo intraparto, ¿cuándo vamos a indicar nosotros parto vaginal? Vamos a indicar parto vaginal sí o sí cuando el gemelo A, ¿qué decimos con el gemelo A? El gemelo A va a ser el que va a tener la presentación o en el segmento inferior, ¿quién va a estar? El polo fetal presentándose, ¿no? Si el polo fetal es cefálico, yo puedo darle parto vaginal, independientemente de cómo se encuentre el gemelo B. Entonces, para decir cuál es A o cuál es B o cuál es gemelo 1 o gemelo 2, va a ser el que esté más próximo al segmento inferior, ¿no? En este caso, recalco que solamente vamos a dar parto vaginal si el gemelo A está en presentación cefálica. En algunos casos, cuando el gemelo B no esté en posición cefálica, se puede hacer una versión externa o un parto vaginal en podálico, pero solo, siempre y cuando el operador tenga experiencia, ¿no? Si es un experto en eso, se le puede intentar, ¿no? Es una recomendación actual que dan algunas sociedades, pero no todos realizan ese tipo de manejo, ¿no? De parto. Generalmente la regla siempre va a ser esto. Si el gemelo A está encefálico independientemente del B, puedo darle un chance vaginal a este producto, ¿no? Siempre tenemos que hacer también, si está la paciente en trabajo de parto, una monitorización fetal continua, ¿no? De ambos gemelos, ¿no? Y también el alumbramiento debe ser activo, así como en un embarazo único, por el alto riesgo que tiene de una hemorragia postparto. ¿Cuándo voy a indicar cesárea en los embarazos gemelares? Cuando el gemelo A no está encefálico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puede estar en una presentación pélvica o puede estar en una presentación transversa. Aquí solamente el asterisco que les mencioné, ¿no? Solo en algunos casos seleccionados y que el personal tenga un adecuado entrenamiento, se puede intentar una versión externa o el parto, ¿no? Pero generalmente la recomendación general es que puede culminar en cesárea. Y obviamente, ¿qué casos también van a ir a cesárea? Cuando estemos frente a una placenta previa, por ejemplo, ¿no? O un desprendimiento de placenta. Esto siempre y cuando se va a dar estos casos, cuando los fetos no tengan complicaciones, ¿no? Pero cuando ya existe una complicación del embarazo, ya sea un síndrome de transfusión feto-fetal, un retraso del crecimiento fetal selectivo, tenemos que individualizar cada caso, ¿no? Y vamos a ver ahí, evaluar cuál es la edad gestacional, cómo está el estado fetal del feto y dar la mejor vía para el parto en estos casos en particular. Debido también a la sobrecarga, ya sea cardiovascular, metabólica, hormonal y mecánica que tienen estas madres por el hecho de tener dos o más fetos, esto
va a aumentar significativamente los riesgos obstétricos. Y por eso vamos a hablar ahora de las complicaciones maternas. Habíamos dicho previamente que los embarazos gemelares tienen un riesgo elevado de tener una hipertensión o una preeclampsia, ¿no? Y así vemos que los embarazos gemelares tienen del 10 al 20% de este síndrome hipertensivo. Si lo comparamos con los fetos únicos, los embarazos gemelares son de 2 a 3 veces más riesgo que un embarazo único. Y más aún se incrementa el riesgo si el embarazo es triple, ¿no? Va del 20, 25 al 50%. Además, ¿qué se ha observado de este trastorno hipertensivo? Que el inicio es más precoz, o sea, se da antes de las 32 semanas y es mucho más severo, ¿no? Y también se ha observado que hay más riesgo de eclampsia en estos casos. Es por eso que les dije al inicio, ¿no? Si se acordarán, que en estos casos debemos dar sí o sí profilaxis para la preeclampsia con la aspirina, ¿no? Además, también se observa que las pacientes tienen más riesgo de anemia, ¿no? Y esto se debe básicamente por el aumento de la expansión del volumen plasmático que origina que origina hemodilución y más demanda del hierro, ¿no? También se ha observado este tipo de complicaciones maternas que van a obtener más incidencia de macrosomía fetal o de diabetes gestacional, ¿no? Generalmente 1,5 a 2 veces más que un embarazo único. Entonces, por eso se recomienda, se sugiere que se haga un cribado, un test de tolerancia oral a la glucosa entre las 24 y 28 semanas para poder detectar este tipo de pacientes y darle un tratamiento de manera oportuna, ya que se puede observar un mayor riesgo de macrosomía en estos fetos, ¿no? Si es que la madre es una diabetes gestacional. Que también se ha observado mayor tasas de embarazos o de partos pretérminos, que este parto pretérmino es la causa principal de morbimortalidad neonatal. ¿Y cuánto ocurre eso? Aproximadamente el 50% de estos partos ocurre antes de la semana 37, ¿no? Y esto se observa generalmente en los embarazos monocoriales, ¿no? En un 10% ocurre antes de las 32 semanas. ¿Cómo podemos nosotros hacer un cribado de este parto pretérmino? Lo habíamos dicho anteriormente también, si medimos la longitud cervical, ¿no? Si esta longitud cervical está por debajo de 25, ya sabemos, ¿no? Y si es un embarazo bicorial biamniótico, se puede beneficiar de progesterona. También se ha observado que estos embarazos gemelares tienen alto riesgo de hemorragia por posparto debido a la sobredistensión uterina que va a presentar, ¿no? Tiene un riesgo de 3 a 4 veces mayor que un embarazo único. Y además, es obligatorio que en estos fetos sí o sí tengamos que hacer un alumbramiento dirigido para disminuir justamente esta hemorragia posparto, ¿no? Otras complicaciones que se observan en los embarazos gemelares son la placenta previa, un DPP, un hígado graso y la hiperemesis gravídica, ¿no? Por eso, todo embarazo gemelar se considera siempre de alto riesgo y hay que tener mucho cuidado en su evaluación, en su diagnóstico, para que los controles prenatales sean de forma adecuada y poder evitar o detectar de forma precoz y temprana estas complicaciones maternas. Además, también vamos a observar las complicaciones fetales que podemos presentar o que pueden presentar estos tipos de embarazos gemelares, ¿no? Traigo este cuadro en la que podemos hacer la comparación de los fetos únicos versus los embarazos bicoriales y los monocoriales. Observamos claramente que los embarazos monocoriales son los que tienen la más alta tasa de morbimortalidad si lo comparamos con el embarazo único. Por ejemplo, un embarazo monocorial tiene 3% más probabilidad de que tenga una malformación mayor, o sea, una tumoración, un quiste en el corazón, en el cerebro, etcétera, comparado con un feto único, que es un 1% y casi igual a un feto bicorial. La muerte fetal de un feto entre 14 y 24 semanas en un monocorial llega al 10%, miren, comparado con el 0,4 en un feto único y 2% en el bicorial. Asimismo, también se puede incrementar la mortalidad perinatal hasta un 5% y también un feto, si un de los embarazos gemelares, ¿no? Uno muere, se acordarán las primeras diapositivas que dijimos, entre el 20 al 30% se puede originar
una muerte de un feto gemelar, el feto que sobrevive puede ubicarse en un 30% en un embarazo monocorial, mientras que un bicorial puede llegar al 5%. Y si este feto que sobrevive, ¿cuál es la morbilidad neurológica que tiene? Mira, en un feto monocorial es de 3%, mientras que la morbilidad neurológica de este feto sobreviviente, un feto bicurial, es 3%. Es por esto que los embarazos monocoriales tienen mayor tasa de morbimortalidad. Y es por eso también que les digo que es muy, muy importante hacer un diagnóstico adecuado y preciso entre monocorial y bicorial. Ahora ya saben en qué momento hacer ese diagnóstico y cuáles son los signos, ¿no? Bicorial sería el signo lambda y monocorial el signo T, ¿no? Teniendo esa clasificación, yo puedo hacer un seguimiento adecuado y oportuno en el transcurso de esta edad gestacional que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo suceden estas complicaciones fetales, no? Acá en la izquierda veo una imagen de una placenta, veo acá toda la placenta que viene a ser la cara fetal con los cordones umbilicales. ¿Y qué va a originarse acá? Vamos a tener anastomosis de estos vasos, ¿no? Lo rojito viene a ser arteria y lo azul vena, ¿no? Vamos a ver anastomosis, en este caso como es vena de un lado y del otro lado, anastomosis venovenosa, anastomosis venoarterial, etcétera, del feto A o del feto B, en la cual vamos a tener tres grandes patologías, ¿no? Si es que hay un flujo discordante entre esas anastomosis, ya sea arteria venosa o veno arterial, ¿qué va a originarse? Va a originar una transfusión desequilibrada, que se va a denominar a esto un síndrome de transfusión feto-fetal. Si es que hay una discordancia de territorios placentarios, quiere decir que a un feto le toca un pedacito de placenta, ¿no? Digamos, la tercera parte de la placenta, del disco placentario, y al otro feto le tocó las dos terceras partes, obviamente hay una discordancia de territorios. ¿Qué me va a originar? Un RCU o un CIR, un retardo del crecimiento intrauterino selectivo. O si hay alguna malformación discordante, ¿no? Un feto viene malformado y el otro sano, todo estos, ¿qué me van a originar? Un alto riesgo de accidente hemodinámico, y lo cual, ¿qué puede llevar? A un alto riesgo de muerte fetal intrauterina, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en cuenta estas alteraciones y yo puedo realizarlas a través de la ecografía, viendo ciertas características o evaluaciones características, ¿no? Es por eso que en el manejo antenatal yo tengo que ser muy minucioso o evaluar, ¿no? Ya sabemos que en los monocoriales tengo que hacerlo de forma semanal y en el otro grupo cada dos semanas, ¿no? Bien, aquí tenemos estas complicaciones, ¿no? El primero, el síndrome de transfusión feto-fetal. Vemos aquí cómo tenemos dos fetitos, ¿no? En el intrauterino, y vamos a ver que hay un desequilibrio en esas anastomosis, ¿no? Un fetito, un territorio placentario contra el otro territorio placentario, va a haber un desequilibrio en estas anastomosis, que pueden ser arterio-arterial, arterio-venosa o veno-venosa, ¿no? Generalmente estas complicaciones ocurren entre el 10 al 15% de todos los embarazos monocoriales, pero yo sí puedo darle tratamiento, ¿no? En el cual puedo hacer un tratamiento láser. A través de un fetoscopio, la madre está gestando, yo puedo tener un fetoscopio, y como yo sé que estas conexiones vasculares son las que me producen la alteración, con un láser yo lo puedo quemar. Quemo todo esto e individualizo cada placenta, ¿no? Así dejo que la enfermedad o esta patología no siga progresando. Otra complicación viene a ser la secuencia anemia policitemia, que ocurre entre el 3 al 5% de los embarazos monocoriales. ¿Qué sucede aquí? Que estas conexiones que tenemos arterioarteriales, arteriovenosas, etcétera, van a ser de forma unidireccional, o sea, van a ser de un lado al otro lado. ¿Qué quiere decir? Que un feto va a pasar al otro feto. Entonces, ¿qué me va a originar? Que va a haber un feto donador, que es el que va a dar la sangre, y un feto receptor. Como vemos acá en la imagen, vemos un feto blanco, ¿no? Va a ser pálido. Entonces, como este va a ser el donador, va a dar tanta sangre al otro feto, se va a volver anémico, ¿no? Y el otro va a recibir tanta, tanta sangre que se va a volver
con policitemia, ¿no? Esta es la característica. La otra complicación se le llama la secuencia TRAP, ¿no? Que en inglés es una perfusión arterial retrógrada. ¿Qué quiere decir acá? Que también vamos a tener un desequilibrio de la anastomosis. Pero ¿cuál va a ser la característica o la diferencia de esto, ¿no? Acá vemos claramente un feto que está bien formado, pero aquí vemos un feto que no está bien formado, ¿no? Solamente vemos los miembros inferiores, no vemos la cabeza, no vemos los miembros superiores. A esto se le va a denominar un feto acárdico. Esto va a funcionar, entre comillas, como una bomba, ¿no? Este es el que va a bombear sangre a este feto. A esto se le llama entonces la secuencia TRAP. Es una complicación infrecuente que se produce en el 1% de los embarazos monocoriales, ¿no? Y aquí también puedo hacerlo con este fetoscopio, entro, corto acá las anastomosis y ya elimino este fetito de acá, ¿no? Y este sigue alimentándose de forma adecuada. Otras patologías que puedo encontrar también va a ser a través de la discordancia fetal. ¿Cómo, cuando hablamos discordancia fetal? Lo vamos a definir la discordancia del peso fetal estimado cuando está mayor o igual al 20%. ¿Y cómo hacemos eso, no? Nosotros hacemos las medidas de un feto, digamos el feto A, que pesa, el feto A que es el feto mayor, al peso del feto A le vamos a restar el peso del feto B, o sea, del feto menor. A esta resta lo vamos a dividir entre el feto mayor y lo vamos a multiplicar por 100%, ¿no? Si esta operación nos sale mayor o igual al 20%, decimos que tiene una discordancia del peso fetal estimado. Si queremos ser mucho más específicos, ¿no? ¿Cómo hacemos el peso fetal estimado, ¿no? Aquellos alumnos que han estado conmigo en algunas rotaciones de ecografía, hacemos las medidas de los fetos, ¿no? En la cabeza hacemos dos medidas básicas, que es el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica. En la cabecita hacemos solamente una medida, que es la circunferencia abdominal, y en el fémur, la longitud del fémur, ¿no? Estas cuatro medidas me permiten calcular el peso fetal estimado. Y haciendo estas operaciones aritméticas, yo puedo obtener la discordancia. Si la discordancia haciendo esta fórmula me sale de menos del 20%, me dice que generalmente es benigno, ¿no? Debo vigilar, tengo que seguir evaluando mis fetos, ya saben, cada 4 semanas, cada dos o cada uno, dependiendo de la corionicidad. Si la discordancia me sale entre 20 y 25, yo tengo que ser más estricto, tengo que evaluar de forma semanal, especialmente en los embarazos monocoriales, porque ya me está diciendo que posiblemente puede tener una complicación. Pero si mi discordancia de ambos fetos está por encima del 25%, yo ya puedo decir que hay un retardo del crecimiento fetal y tengo que evaluar otros criterios que me orienten a eso, ¿no? Y si ya la discordancia está por encima de 30, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es un retardo del crecimiento fetal selectivo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos observar? Miren, esto es un embarazo monocorial, porque tenemos una placenta. Cada feto tiene su propio saco gestacional, sería vía amniótico, ¿no? Monocorial vía amniótico. Vemos claramente que un feto es normal, de un pez, una talla normal, y el otro es más chiquitito, ¿no? Por eso se le llama RCU o retraso del crecimiento intrauterino selectivo, porque solamente uno está pequeñito. Esto entonces puede suceder en embarazos monocoriales, pero también puede suceder en embarazos bicoriales, ¿no? Acá vemos un feto con su placenta y su saco, acá otro feto con su placenta y su saco, solo que esto está más chiquito este bebito, ¿no? Está con un retraso del crecimiento intrauterino selectivo. Bien, entonces, ¿qué hacemos en estos casos, no? Tenemos que tener en cuenta, si un feto está por debajo del percentil o está bien chiquitito, tenemos que ver la discordancia del feto y además hacerlo una ecografía Doppler para poder clasificarlo de acuerdo a los tipos, ¿no? Esta clasificación es específica de este RCU selectivo. Si vemos que es el tipo uno, vamos a ver que el flujo umbilical es positivo. Miren, ven acá, ven como ondas o montañitas. Si está así, es un buen pronóstico normal, no pasa nada, pero igual tengo que seguir evaluándolo. ¿Cuándo es el tipo 2? Cuando vemos que estas onditas, ya vemos acá que no se ven nada, ¿no?
acá en la parte inferior, miren, ven, se ve negro, color negro. ¿Qué quiere decir? Que la diástole puede estar ausente. Miren, todas no se ven. Ausente, 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 ausente. Y en el tipo 3, ¿qué vemos? Que hay momentos en que está reverso, o sea, se va para abajo, y hay momentos en que está ausente, ¿no? Esta es una forma de clasificar este RSIU selectivo, ¿no? Tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿no? Entonces, eso es una complicación de estos embarazos. Recordemos que puede ser en los monocoriales entre el 10 al 15% o también en los bicoriales entre el 5 al 10%. Entonces, para resumir estas complicaciones, ¿cómo lo voy a hacer? Evaluando con la ecografía, ¿no? Si yo veo a mi feto que hay una diferencia importante de los líquidos amnióticos, por eso cuando les dije en el manejo intraparto, tengo que ver peso fetal estimado, valoración del líquido amniótico, valoración de la vejiga y Doppler, aquí es es un resumen muy claro, ¿no? Yo tengo que valorar los valores de mi líquido amniótico y acá veo una discordancia, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal del líquido amniótico? En un pozo vertical mayor de 2 a 8, ¿no? Menos de 2 es oligohidramnios, más de 8 es polidramnios. Aquí vemos que un feto tiene 11, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pozo vertical mayor de 11 está en polidramnios. Y acá un feto está en 1,8. ¿Qué quiere decir? Que está en oligohidramnios, ¿no? Entonces hay una discordancia de líquido amniótico. Y además, si tenemos una discordancia de líquido amniótico, como este caso, ¿de qué estoy hablando entonces? De un síndrome de transfusión feto-fetal. Pero supóngase que no hay una discordancia de volumen líquido amniótico, ¿no? O sea, ambos fetos están con volumen amniótico normales. ¿Qué tengo que seguir evaluando? Tengo que ver cómo están las vejigas. Miren esta vejiga. Está grande, distensión, comparado con esta, ¿no? Que está chiquita, no hay incluso. Eso también es otro dato importante. Por eso, no solamente evalúo el líquido amniótico, sino también la vejiga. Si ambos, por ejemplo, están bien, están normal, ¿qué paso en mi siguiente evaluación? Tengo que evaluar el peso fetal estimado, ¿no? Hago mi medida, las biometrías del feto, y si veo que la discordancia de ambos fetos está por encima del 25%, ya estoy frente a un diagnóstico de un SIR o un RSIU, ¿no? SIR es crecimiento intrauterino restringido, o RSIU, que es retardo del crecimiento intrauterino, pero acá una letra chiquita, una S, que viene a ser selectivo, ¿no? Entonces, si vemos que la discordancia es mayor del 25%, es un RSU selectivo. Pero si vemos, analizamos, líquido normal, vejigas normales, peso normal, pasamos a hacerle un Doppler de la arteria cerebral media. Hacemos un Doppler de la arteria cerebral media en cada feto y vamos a observar cómo está su pico sistólico. Si vemos que tiene una alteración el pico sistólico, eso ya lo tenemos que ver mucho más específico con tablas, nos puede indicar de forma indirecta si un feto tiene o no tiene anemia. Si vemos que un feto está por encima de 1,5 múltiplos de la media, quiere decir que está anémico, entonces estaríamos frente a un síndrome de anemia policitemia, ¿no? Y si vemos que no está nada, líquido normal, vejigas normales, peso normal, arteria cerebral media normal, entonces tenemos que seguir haciendo la evaluación estricta dependiendo de qué tipo de embarazo estamos, ¿no? Monocorial, monocorial monomiótico, monocorial binomiótico, etcétera, ya sea semanal o cada 2 semanas, ¿no? Para poder determinar o descartar estas principales patologías, ¿no? Síndrome de transfusión feto-fetal, SIR selectivo o un síndrome de anemia policitemia. Bien, llegamos a la última parte donde ya vamos a valorar los puntos claves de este embarazo gemelar, ¿no? ¿Qué hemos dicho? En primer lugar, que todo embarazo gemelar siempre se va a considerar como un embarazo de alto riesgo, ¿no? No podemos manejar estos embarazos, por ejemplo, en un centro de salud, en un puesto de salud. Siempre debemos diferirlo o referirlo a un centro de mayor complejidad para que se haga una evaluación más estricta y más detallada y sistemática de estos casos, ¿no? Ya que va a requerir siempre un sistema de atención diferenciado desde el primer trimestre, porque recordemos que aquí, este es el segundo punto, vamos a poder determinar la corionicidad, ya que este es el determinante pronóstico más importante, como se han dado cuenta, ¿no? Con la corionicidad yo puedo determinar cómo voy a hacer mi manejo antenatal,
cómo voy a clasificar o cómo voy a detectar si este feto tiene algún tipo de complicación, ¿no? ¿Y cuándo es la ventana óptima para hacer el diagnóstico? En la llamada ecografía genética, vale decir, entre 11, si queremos redondearlo, 14 semanas, ¿no? Tenemos que ver también que si vemos bien de acuerdo a la corionicidad, los embarazos monocoriales, vale decir, los que tienen una sola placenta, van a tener mayor morbimortalidad, ya que van a compartir esta placenta los dos fetos y pueden tener anastomosis vasculares, ¿no? Puedo tener un síndrome de transfusión feto-fetal, una secuencia anemia policitemia, un síndrome de TRAP, un retardo de crecimiento fetal selectivo. El cuarto punto que tenemos que recordar, ¿no? ¿Cuándo vamos a dar el parto en gemelos? Generalmente en un gemelo sin complicaciones, bicoriónico, biamniótico, se recomienda el parto entre las 37 y 38 semanas. En un monocorial diamniótico, el parto debe darse entre las 36 y 37 semanas. Mientras que un embarazo monocorial monoamniótico, el parto debe estar entre las 32 y 34 semanas. Hay que recordar que el embarazo gemelar no es sinónimo de cesárea, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto. Se puede dar parto vaginal siempre y cuando el primer feto, o denominado el feto A, está cefálico, ¿no? La primera presentación de este feto es cefálico, nosotros podemos dar parto vaginal. Y hay que tener mucho cuidado de que el equipo tenga experiencia en atender estos partos, ¿no? Si no tenemos experiencia en partos así, porque el segundo de repente se nos puede complicar, puede venir transverso, o podálico, etcétera, o pélvico, tenemos que entrar a sala de operaciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto, que el equipo cuente con la experiencia y una monitorización adecuada y continua. En el sexto punto que tenemos que recordar es que la vigilancia antenatal debe adaptarse, ya sabemos, a la corionicidad, recordando que las evaluaciones ecográficas se deben hacer cada 2 semanas en los monocoriónicos, a partir de las 16 en adelante, ¿no? Mientras que en los bicoriónicos lo podemos hacer un poco más prolongado, cada 4 semanas. Y la profilaxis es importante, ¿no? Para poder disminuir la morbilidad en estos casos. Podemos hacer profilaxis con aspirina entre 2 y 16 semanas en todos los embarazos gemelares, porque ya sabemos que tienen un alto riesgo de tener preeclampsia, ¿no? Asimismo, también los fetos que tengan o las madres que tengan un cervix corto o un cervix menor de 25 milímetros, específicamente en los fetos bicoriónicos, biamnióticos, se benefician si utilizamos progesterona en estos casos, ¿no? Bien, este es lo que los tenía. Esta clase ha sido evaluada con guías internacionales actualizadas como el ISUO, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, el Colegio Americano, etcétera, ¿no? Aquí vemos un video para culminar. Claramente vemos acá, esta es una ecografía donde podemos observar claramente un embarazo doble, ¿no? Y si somos muy minuciosos, vemos acá la placenta y yo no veo, los dos fetos están vivos, y yo no veo una línea intergemelar, ¿no? No veo el signo T ni el signo lambda. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo un embarazo monocoriónico, monoamniótico, ¿no? Que este es un tipo de embarazo que se representa en casi el 1% de los embarazos, ¿no? Bien, esta era la última. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta, duda, algo sobre el tema, algo que no les ha quedado claro, tal vez, no sé. Pueden hacer acá sus preguntas, comentarios.